Bueno, vamos a hablar sobre temas jurídicos en general y lo vamos a hacer con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el señor Bazán, que está con nosotros. Doctor César Bazán, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel, Fernando, muchas gracias por la invitación. Ustedes son una institución fundada antes de la República, son más antiguos que el país, que el Perú, y a ese título han tenido con frecuencia un rol de orientación de la opinión pública sobre temas jurídicos, han tenido pronunciamientos. Todo esto cesó de ser durante los últimos años por la crisis interna que tenemos, pero está renaciendo bajo su autoridad el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Cuéntenos, por favor, si habrá un pronunciamiento de ustedes sobre temas judiciales que conmocionan a la opinión pública, como la anunciada liberación de 2 asesinos confesos de una joven madre, y también la discusión que hay en curso sobre la falsificación eventual de la tesis hecha por el presidente Pedro Castillo, entre otros casos judiciales. Claro, el Colegio de Abogados de Lima va a retomar la posición que siempre le correspondió, dar opinión sobre los temas jurídicos en debate y aquellos que sean los motivos emblemáticos que puedan afectar al país. Y en este caso vamos a hacer opiniones en sentido general, no sobre un caso particular, sino en lo que el derecho establece en cada oportunidad. Y desde ese punto de vista quisiéramos que nos explique a través del caso que estamos viendo hoy en las portadas sobre Solsiret, qué es lo que pasa con esta justicia que cada vez se aleja más del ciudadano. Ayer fue realmente bochornoso escuchar cómo entre el juez y el fiscal se echaban la culpa, ¿no? Porque aparentemente no se cumplieron con los tiempos procesales de que los asesinos confesos hoy estén en libertad porque ya se había cumplido el tiempo de prisión preventiva. Fue realmente vergonzoso. Y uno se pone a pensar, si esto pasa en un caso tan emblemático que lleva años en los medios de comunicación, ¿qué pasa con aquellos casos que no llegan a ver la luz pública? Yo imagino que deben haber miles de casos en donde los perpetradores, los asesinos, violadores, etcétera, ¿no? Los delincuentes salen libres porque simplemente no se cumplieron los tiempos procesales o porque hay mediocridad en la presentación de las carpetas fiscales, y ya no hablar de corrupción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en todo este sistema, en este nuevo código procesal, que era una promesa finalmente, ¿no?, para alcanzar esa justicia? Claro, la ley lo que establece son plazos, le da al hombre la oportunidad de poder hacer justicia. Y por lo tanto se establecen criterios que son razonables, hasta 36 meses, 33 años para que una persona pueda estar detenida si es que la acusación que se puede formular en realidad es grave. Y entonces el juez ordena un plazo de detención. Y tanto el juez como el fiscal saben cuál es el plazo para poder formular la acusación y deberían hacerla cumpliendo estos estatutos que están establecidos en el Código Procesal. Es igual que usted o yo o cualquiera de nosotros que decimos vamos a trabajar, entramos a las 8 de la mañana. Sí, tenemos que ver que llegar a la hora. Si se detiene el tráfico, si hay un choque, simplemente es responsabilidad nuestra hacer bien el cálculo. Si llegamos a las 8:15, ya llegamos tarde. En este caso el fiscal como el juez sabían exactamente cuáles son sus plazos procesales. Claro. Y si no los cumplieron dentro de esto, no le pueden echar la culpa a otra persona, sino asumir la responsabilidad que les corresponde. Lamentablemente, en este caso ha habido otras cosas que se han podido hacer, porque si son confesos y ya está acreditada y ya no hay más pruebas que actuar, lo que han podido hacer es sacar una sentencia anticipada sobre este tema, a pedido tanto del fiscal como de los propios confesantes, y solucionar el problema, pero lamentablemente no lo han hecho. La ley está al servicio del hombre y el hombre debe saberlo usar, es como cualquier herramienta, si la usan bien o la usan mal depende no de la ley, sino depende del hombre que la usa. Doctor Bazán, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A ver, en primer lugar, hablando justamente del tema que le anticipó Fernando sobre la situación judicial que involucra al entorno gubernamental. En primer término, ¿usted considera que
Sabe usted que ha declarado hace poco el empresario Samir Villaverde, ha hecho una serie de declaraciones que evidentemente necesitan ser corroboradas, ¿no? Porque parece que va a aspirar a la colaboración eficaz. Pero esta situación, estas revelaciones o testimonios, ¿usted cree que complican la situación jurídica del presidente de la República? No estamos diciendo que sea culpable, porque eso tiene que determinarse, pero al menos la complican desde el punto de vista del proceso de investigación. Pero por supuesto, cualquier denuncia le complica la vida a una persona. Por supuesto que el juez y el fiscal primero tienen que efectuar la investigación correspondiente, pero a usted como a mí nos pueden denunciar y ya nos van a citar para hacer una investigación, ya nos complicó la vida. Y lo que tenemos que hacer nosotros es colaborar con la justicia para que estas cosas se establezcan, y se establezcan por el bien no solamente de aquel que es denunciado, sino por el bien de la sociedad, porque todos necesitamos vivir en paz y en armonía y actuar de acuerdo con lo que señala la ley, y aquel que no lo cumple tendrá que ser castigado. Y en ese sentido usted dice que hay que colaborar con la justicia. Sí, claro. Como abogado, yo sé que está establecido en la ley, pero como abogado, ¿cómo toma usted el hecho de que el presidente Pedro Castillo no haya aceptado declarar ante la fiscal y solamente lo haga por escrito y además pidiendo por anticipado las preguntas? Hablo desde el punto de vista de la transparencia, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista de la transparencia y de los otros puntos de vista, el presidente de la República tiene una situación privilegiada frente a todos los demás seres humanos, frente a los demás peruanos. Tiene derecho a no ser procesado si es que no haya autorización por parte del Congreso. Tiene derecho a pedir que la interrogación se haga en su despacho. Tiene derecho a conocer cuáles son las preguntas por anticipado que le van a hacer. Entonces no es algo que el presidente esté diciendo como que a él se le ocurre, sino que está expresamente previsto en la ley. Puede optar por esa posibilidad, pero yo hablo justamente desde el punto de vista de la transparencia y sobre todo el someterse a la acción de la justicia en un interrogatorio que le hace una fiscal. Claro, pero el ejercicio regular de un derecho no es un acto ilícito, o sea, de ahí no podemos colegir una interferencia. Lo que sí moralmente el señor presidente debía hacer es salir y aclarar el tema. Porque eso es lo que está en discusión, más que la responsabilidad penal, su credibilidad como presidente de la República. Y él es el primer mandatario, el que debe dar ejemplo a todos los demás peruanos de cómo debemos actuar. Y eso es lo que no está haciendo, independientemente de la responsabilidad penal, que es un tema distinto. ¿Y usted considera que hay evidencias claras de plagio de su tesis? Le pido por favor que esta respuesta nos la brinde después de escuchar a nuestros titulares. Solamente un minuto y regresamos, por favor, doctor Bazán. Antes de que formules tu pregunta, César Bazán, que es el decano del Colegio de Abogados de Lima, precisamente sobre las restricciones que tiene la prensa para hacer su trabajo, él nos tiene una novedad, porque estuvo con el presidente de la Corte Superior de Lima. Así es, efectivamente. Hoy muy temprano tuvimos una reunión con el señor presidente de la Corte Superior de Lima, el doctor José Díaz, y muy amablemente atendió los requerimientos que estamos haciendo en el Colegio de Abogados. Y hemos coincidido en que la atención presencial para los abogados e inclusive para los litigantes puede reiniciarse ya a partir del primer día del mes de junio. Por supuesto que se tendrán que tomar previamente algunas previsiones, respetar las distancias y todo, pero ya va a poderse nuevamente entrevistar con los jueces y poder agilizar los expedientes para que eso pueda hacerse. También tuvimos una reunión con la presidenta de la Corte Suprema. Y coincidimos exactamente en lo mismo. Lo que se quiere del Poder Judicial es que haya esa atención presencial y ambas autoridades coinciden exactamente con nosotros. Muy bien, muchas gracias, doctor Bazán, por esta información importante tras estas reuniones. Bueno, antes de los titulares había consultado, doctor Bazán, sobre otro caso que está generando, por supuesto, polémica y la atención, no solo de la prensa, sino de la opinión pública también. Y hablo de este posible plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo. ¿Usted considera que hay evidencias, diríamos, sólidas de esta posible comisión del delito? ¿Qué sanción prevé el Poder Judicial, prevé la norma ante una situación como esta, doctor Bazán? Bueno, en primer lugar, sí hay evidencias porque se ha hecho público
un cotejo con un sistema que nos permite ver si es que en realidad hay copia o no hay copia, y se estableció, sin que se haya contradicho de ninguna forma, que el 43% de la tesis es una copia. Copia significa que no han hecho las citas, porque si nosotros hubiéramos hecho una cita en una tesis y esa tesis se desarrolla adecuadamente, entonces esa forma parte del razonamiento que utiliza para hacer una creación. Pero si yo no hago la cita, quiere decir que me estoy apropiando del pensamiento ajeno y no estoy desarrollando el pensamiento propio. No lo digo solamente por el caso del señor Castillo, el presidente de la República, sino en general, todos los que hemos hecho alguna vez una tesis, sabemos que tenemos que establecer nuestro pensamiento, qué cosa es lo que nosotros queremos desarrollar con la tesis, utilizar los elementos que existen ya por los análisis de otros autores y de allí nosotros hacer nuestro propio desarrollo y tener nuestras propias conclusiones. En este caso concreto, doctor Bazán, sí hay evidencias firmes, dirá usted. Sí, hay evidencias suficientes como para hacer una investigación y es más, la propia Universidad César Vallejo hizo público que efectivamente se había utilizado una copia, pero que esa copia no terminaba de desvirtuar lo que es el aporte de aquel que está haciendo la tesis. ¿Y eso le quita piso a la denuncia? Es decir, lo manifestado por la Universidad César Vallejo, ¿le quita elementos a la denuncia, herramientas para que pueda proseguir la denuncia? No, no le quita herramientas a la denuncia, porque copia es copia. No importa cómo lo vayan a usar. Ya recuerde que antes han utilizado el concepto de copia y plagio y esas son cosas pues que nosotros sabemos que no alteran en nada las cosas. Lo que sí ayudaría es que el presidente, también por su propio bien y por la credibilidad que debe tener frente a todos los ciudadanos, saliera a dar una declaración al respecto, para que se vea si es que en realidad tiene un punto de vista distinto, cómo lo sustenta y según eso recién poder nosotros hacer más aclaraciones al respecto, porque ahora solamente tenemos los elementos de un solo lado. Sí. Él debería desvirtuarlos. Doctor Bazán, quería preguntarle por un caso que no es a priori político, pero que sí tiene connotaciones graves sobre derechos fundamentales y sobre libertades en nuestro país. Es el caso de la abogada venezolana colegiada en la institución de la cual usted es decano, la señora Paulina Fachín. Ella, después de 11 años de residencia familiar con sus hijos y su cónyuge en nuestro país, solicita nacionalizarse peruana y está colegiada. Y resulta que le rechazan esta solicitud y le expulsan del país con orden de regresar a él durante 15 años por supuestas imprecisiones sobre su estatuto laboral como abogada. Puesto que es una colegiada, quisiera saber su opinión sobre este caso, que es una decisión tomada por, naturalmente, servicios del Ministerio del Interior, que como sabemos es un ministerio que no ha podido expulsar delincuentes extranjeros, pero una abogada establecida acá sí que le expulsan y le prohíben regresar por 15 años. Bueno, la doctora Fachín está colegiada efectivamente en el Colegio de Abogados de Lima. Por lo tanto, nosotros tenemos perfectamente de interés, legítimo interés, de defender los derechos de una colegiada en nuestro colegio. Lamentablemente no he podido tomar contacto con ella porque por razones atendibles, ya que hay una orden de detención en este momento sin que haya un trámite mayor, no la he podido ubicar. Más bien, si por estas líneas pudiera comunicarse conmigo, con mucho gusto. Lo que nosotros conocemos es lo siguiente. Ella, como venezolana, ha estado en el Perú y seguía estando en el Perú, debidamente acogida por las disposiciones que protegen a estos inmigrantes. Después se inscribe en el Colegio de Abogados de Lima, ejerce la profesión como abogado y pide la nacionalización porque está más de 10 años en el país. Al acogerse, declara que estaba trabajando en un estudio jurídico. Sí, pasa el tiempo, vienen los problemas de la pandemia y por supuesto el estudio jurídico no atiende igual y ella tiene que fundar, y creo, si no me equivoco, ella hace su propio estudio. Sí. Cuando hacen la investigación por parte de Migraciones, van al estudio anterior y le dicen no está, y entonces en lugar de averiguar dónde está ahora, lo que dicen es ella mintió. La pregunta es, ¿mintió
¿En qué momento? Porque cuando hizo la declaración jurada sí estaba trabajando en ese estudio y el abogado dice que sí, efectivamente estaba trabajando con ella. Que después haya sucedido un cambio no quiere decir que ella pudiera mentir a futuro y haber averiguado mediante una bola de cristal que no iba a estar ahí en ese momento, sino que iba a estar en otra parte. Entonces, no se trata de una mentira y esa presunción sobre la cual se basa para administrativamente declarar su expulsión del país no tiene sustento jurídico suficiente, porque la razonabilidad tiene que ser una norma que debe aplicar toda autoridad al momento de resolver. Claro. Más bien deberían rectificarse de oficio porque han incurrido dentro de las normas generales de procedimientos administrativos en una inexactitud y deberían regresar al momento en el cual se cometió el error. Clara y muy precisa. Muchas gracias. Hay una pregunta que le quiere hacer Carlos Villarreal. Doctor, en 2 palabras, por favor, porque nos gana el tiempo. No puedo dejar de preguntarle sobre estas restricciones y obstáculos para la labor de la prensa en nuestro país. ¿Qué opina? El Colegio de Abogados defiende la democracia y dentro de la democracia la libertad de información. Deberían las autoridades eliminar estas trabas que eviten o impiden que los periodistas puedan cumplir con su función. Es una invocación que el Colegio de Abogados de Lima le hace no solamente a las autoridades del Ejecutivo, sino también del Legislativo y en todos los lugares que correspondan. La transparencia en todos los actos de gobierno es fundamental para que la democracia se sustente. Muchas gracias, señor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima. Que tenga usted buenos días.